Empezamos la sesión y así que bienvenidos todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Alejandro Planas, que es residente del Hospital y bastante novedoso, como estamos comentando ahora en la introducción, y que sin duda supone un reto diagnóstico. Es el tema de la encefalitis autoinmune y que nos va a hacer un repaso sobre el tema. Os animo ya a que pongáis vuestras preguntas, comentarios en el chat y después comentaremos en el coloquio final. Sin más preámbulos, Alejandro, por favor, adelante. Bueno, Víctor, gracias por la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya he dicho, mi nombre es Alejandro Planas, soy residente de cuarto año en el Hospital Trueta de Girona. Y hoy me apetecía hacer esta charla sobre las encefalitis autoinmunes porque, bueno, era un tema sobre el que yo tenía un cierto interés personal. Me interesaba revisar un poco el tema, estudiarlo, descubrirlo y entrar un poco en esta idea, ¿no? De qué es esto de la encefalitis autoinmune. Los objetivos de la sesión son poco, bueno, son sencillos. Lo que quiero es explicar un poco conceptos básicos sobre la encefalitis autoinmune, qué papel jugamos como radiólogos aquí, describir un poco los patrones radiológicos más frecuentes o más característicos que, aún sin ser del todo específicos, nos tienen que llevar a pensar en esta entidad según qué cuadro clínico nos plantee el neurólogo, y terminar con un poco de diagnóstico diferencial, porque muchos de estos patrones se pueden confundir con otras entidades que pueden ser que son más prevalentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la encefalitis autoinmune, no? Pues la encefalitis autoinmune es un grupo, es un espectro de trastornos inflamatorios que afectan al tejido cerebral mediante una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos contra antígenos neuronales. Parece sencillo, ¿no? Pero dentro de esto se engloban, bueno, un montón de cuadros sindrómicos, de anticuerpos. Cada uno de ellos puede dar una clínica un poco diferente o característica. Entonces, cuando tú revisas los artículos, te hacen esta diferenciación. Yo voy a hablar de encefalitis autoinmune, entendida como aquellas que son el resultado de un anticuerpo dirigido o que responde o que marca un antígeno neuronal. Hoy no voy a hablar de otras patologías autoinmunitarias como la neuromielitis óptica o el antimog, que se engloban más dentro del grupo de patología desmielinizante y que sus anticuerpos no están per se dirigidos hacia antígenos neuronales, sino pues oligodendrocitarios o astrocitarios. Eso queda para otro día porque es otro tema, ¿no? Aunque sí que en muchos de los artículos de encefalitis autoinmune están incluyendo, por ejemplo, la astrocitopatía GFAP, cuyo antígeno es un antígeno astrocitario. Pero bueno, un poco haremos esta división y hoy hablaremos de las encefalitis autoinmunes dirigidas contra antígenos neuronales. ¿Cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar según su fisiopatología, que es la clasificación que más me ha gustado a mí. Se pueden clasificar según si se asocian a malignidad o no, en paraneoplásicas o no paraneoplásicas, y según se afectan, es decir, según las regiones afectas y el cuadro clínico, en límbicas o extralímbicas. Lo vamos a ir viendo. Esta es la clasificación que más me ha gustado a mí porque me ayuda un poco a entenderla. Tenemos las encefalitis del grupo 1, que son aquellas cuyos anticuerpos dirigen contra antígenos intracelulares. En este grupo lo más frecuente es que sean cuadros paraneoplásicos, con algunas excepciones como el anti-GAT65. Son un grupo de encefalitis que presentan peor respuesta al tratamiento y peor pronóstico, por lo tanto, y se producen por una autoinmunidad cruzada entre antígenos neuronales y antígenos tumorales de la neoplasia de base. Aunque los anticuerpos juegan un papel por allí, en realidad la respuesta inmunitaria está mediada por linfocitos citotóxicos que provocan la muerte neuronal, un daño irreversible, y por ello en parte tienen un peor pronóstico. Mientras que las del grupo 2 son un tipo de encefalitis cuyos anticuerpos van dirigidos contra antígenos de superficie neuronal o de superficie sináptica.
con mayor frecuencia no son paraneoplásicas, con alguna excepción que pueden mostrar una mayor prevalencia de neoplasia subyacente. Responden mejor al tratamiento y tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque no provocan la muerte neuronal por sí mismo. Provocan un daño que es reversible. Los anticuerpos lo que hacen es hacer cambios en la estructura o en la función celular al ir dirigidos contra receptores o canales de superficie, pero aunque en algunos casos pueden provocar la muerte celular, no es su mecanismo de acción principal. De modo que estos pueden tener mejor respuesta al tratamiento. Como veis, hay un montón de anticuerpos, cuadros sindrómicos asociados a cada grupo. Y creo que no vale la pena que yo aquí explique cada uno de ellos de forma pormenorizada, porque ya está hecho en muchos artículos, pero iremos viendo a lo largo de la presentación pues, algunos ejemplos que son pues, más importantes. Por ejemplo, en el grupo 1 pues, destacan los anti-HU, los anti-YO, los anti-CV2, los anti-MADO, los anti-GAT65, pero hay muchos más, como veis. Lo mismo pasa en el grupo 2. Los más conocidos de aquí, el anti-NMDA, los anti-LGI1, los anti-CASPR2, los anti-GABA, pero hay muchos más. Y aquí no están todos, ¿no? Hemos dicho que se pueden dividir en paraneoplásicos y no paraneoplásicos. Lo cierto es que la mayoría del grupo 1 son paraneoplásicos, pero como veis aquí en el cuadro más grande de abajo a la derecha, estos son los anticuerpos del grupo 2. Y aunque la mayoría no se asocian, en la mayoría de los casos no se asocian a tumor, muchos de ellos pues pueden presentar asociaciones. Incluso el GABA-B, en la mayoría de los casos, se asocia a cáncer de pulmón. Entonces, la mayor parte de las veces se va a terminar descartando que no hay una neoplasia subyacente, porque aunque las del grupo 2 no suelen ser paraneoplásicas, pueden asociarse a malignidad. Los tumores más asociados frecuentemente pues son el carcinoma de células pequeñas de pulmón o otras neoplasias pulmonares, neoplasias de ovario de mama, testiculares, el timoma y el linfoma, entre muchos otros. Recientemente, en los últimos años, pues ha ido describiendo una creciente importancia en el diagnóstico diferencial de esta entidad. Su incidencia se estima cerca de entre los 3-8 casos por millón anual en Occidente, pero se la presupone infradiagnosticada y he consultado algunas series en las que, más orientales, en las que la prevalencia era bastante mayor. Ha ido ganando en los últimos años importancia en pacientes con clínica aguda, subaguda, que no tenían otra, digamos, que no se podía atribuir a otra etiología a su cuadro, y la sensación que los servicios de neurología han ido como interiorizando esta mayor prevalencia de la entidad. Por eso, bueno, empezó a incluirla en el diagnóstico diferencial de muchos pacientes que incluso tienen la resonancia normal. Estas son algunas fuentes algunos artículos que citan en las referencias, que hablan básicamente de que la incidencia de algunas encefalitis autoinmunes puede ser igual o incluso superior a, por ejemplo, una encefalitis vírica por virus del herpes simple. No son series de casos con muchos, con una N muy grande o son grupos un poco limitados, pero hay algunos otros artículos que también van en la misma línea. Lo que nos vienen a decir es que la encefalitis autoinmune puede ser tan o más frecuente que una encefalitis vírica, por ejemplo. Y el mensaje es este: encefalitis autoinmune no es un diagnóstico tan raro. ¿Por qué debería importarme la encefalitis autoinmune como radiólogo? Bueno, pues en un paciente con un cuadro muy inespecífico podría ser el primero en proponer esa posibilidad diagnóstica, porque es una entidad que se puede confundir con otras etiologías y porque la sospecha diagnóstica temprana mejora el pronóstico, ya que se puede iniciar tratamiento inmunosupresor solo con la sospecha, sin necesidad de confirmación de anticuerpo en base a la clínica y a una prueba de imagen que pueda ser compatible. ¿Hay etiologías más frecuentes y graves? Sí, pero deberíamos intentar no infraestimar la posibilidad de la encefalitis autoinmune para tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial. ¿Cuándo habría que pensar o sospechar una encefalitis autoinmune? Evidentemente, cuando se presente con la clínica típica
cuadro subagudo de encefalitis límbica, que es la presentación más frecuente, con déficits de memoria a corto plazo, alteraciones psiquiátricas, cambios en la conducta, confusión, alteración de la conciencia o crisis y estatus epiléptico. Pero estos pacientes pueden presentar un espectro mucho más amplio de síntomas que incluyen trastornos del movimiento, trastornos del sueño, trastornos autonómicos, ataxias, síntomas cerebelosos y troncocefálicos. Entonces puede ser un cuadro mucho más en específico que no simplemente la encefalitis límbica típica, ¿no? Y pacientes, digamos, pacientes típicos que nos pueden llevar a pensar a ver si igual es esto una encefalitis autoinmune. Pacientes jóvenes o adultos que no tienen antecedentes conocidos, que se presentan con clínica neurológica o psiquiátrica extraña. Mujeres jóvenes con cuadros psiquiátricos o conductuales, que suelen ser el cuadro típico del anti-NMDA. Pacientes en los que ya se han excluido otras causas prevalentes de encefalitis, o pacientes mayores que ya tienen una neoplasia conocida y que inician con una clínica neurológica de nuevo. Cada anticuerpo pues, puede tener su clínico, su cuadro sindrómico específico asociado, pero muchos pacientes no tendrán un cuadro sindrómico claro. Hay algunos cuadros bien definidos, como las crisis faciobraquiales del LGI1, si no me equivoco. El cuadro del anti-NMDA, que inicia con un pródromo viral y luego clínica psiquiátrica y termina con unos cuadros de disautonomía y de... Pero bueno, cada uno puede presentar una clínica específica y, sin embargo, muchos tener cuadros que no están definidos. ¿Y qué papel juegan aquí la radiología o las pruebas de imagen? Pues el TAC prácticamente ninguno, porque en el 90% de los casos será normal. De modo que aquí, siempre que exista la sospecha, hay que hacer una resonancia magnética, y además está incluida en los criterios diagnósticos, como mínimo con estas secuencias que pongo aquí, pero como ya habéis comentado al principio, en este caso el PET sí que tiene mucha importancia, porque hay muchos casos en los que los hallazgos de resonancia magnética van a ser muy sutiles o directamente normales, y el PET puede tener, y de hecho, por ejemplo, en el anti-NMDA está descrito, que tiene mayor sensibilidad que la resonancia para detectar alteraciones en el metabolismo cerebral, que no sin ver alteraciones en la resonancia. Y luego, evidentemente, jugamos un papel si se sospecha un síndrome paraneoplásico, pues el cribado de la neoplasia de base, ¿no? Los criterios diagnósticos de la encefalitis autoinmune, estos son simplificados, incluyen una parte de clínica, una parte de hallazgos complementarios y el último punto de exclusión de otras causas, ¿no? Entonces, lo que se exige es que tengas un cuadro subagudo de menos de 3 meses de evolución, que incluya una clínica de memoria, de alteración del comportamiento, síntomas psiquiátricos o crisis, y al menos 2 de 3 hallazgos complementarios. Hallazgos en resonancia cerebral, signos de inflamación en líquido cefalorraquídeo, con pleocitosis, bandas oligoclonales, aumento del índice de IgG, o alteraciones en el electroencefalograma. En el caso de la encefalitis límbica, pues está descrito por criterios diagnósticos que no es necesario confirmar el anticuerpo. Con la clínica y con los hallazgos complementarios y con una afectación bilateral temporal medial en la resonancia, puedes hacer el diagnóstico de encefalitis límbica sin necesidad de confirmar el anticuerpo. Evidentemente, cuando tienes el anticuerpo positivo y cumples los demás criterios, tienes el diagnóstico definitivo de encefalitis autoinmune. Pero se puede hacer un diagnóstico de probable encefalitis autoinmune seronegativa, porque hay muchos casos en los que no se detecta el anticuerpo y, sin embargo, se pueden cumplir los demás criterios y sospechar, pues, tener un diagnóstico de probable seronegativa. Bueno, pasamos a hablar de cómo vemos las encefalitis autoinmunes por imagen. Y este es el cuadro típico, la encefalitis límbica, y también la manifestación por imagen más típica y más frecuente. Lo que traduce es una inflamación en las estructuras del sistema límbico. Veremos una hiperintensidad en T2 y FLAIR, de aspecto, pues, hematoso, como digamos, como engrosados, el lóbulo temporal medial, el hipocampo y la amígdala.
Lo típico es que sea bilateral, más o menos simétrico, pero es más que frecuente que sea una afectación unilateral que evolucionará en unos meses hacia una disminución de este edema y cerca de los 9 meses, un año, puede evolucionar a pérdida de volumen y atrofia de esa región de la amígdala y del hipocampo. Esta afectación del temporal medial, bilateral y más o menos simétrica, es clave para el diagnóstico de la encefalitis límbica y este hallazgo bilateral permite un diagnóstico definitivo si hay una sintomatología compatible, aunque hay unos anticuerpos negativos. Cuando la afectación es unilateral o tenemos otros patrones sugestivos de encefalitis autoinmune, entonces sí, para llegar al diagnóstico definitivo necesitamos los anticuerpos y si los anticuerpos son negativos, el diagnóstico se queda en probable encefalitis seronegativa. Pues como veis aquí, estas imágenes nos marcan este leve aumento de volumen y el aumento de la hiperintensidad, de la intensidad de señal de la región de la amígdala o del hipocampo en distintas encefalitis límbicas, en este caso, y como podéis ver, son hallazgos que pueden ser muy sutiles por resonancia. De hecho, hay un artículo que exploraba el tema de cuantificar el T2 en el diagnóstico de las encefalitis y, bueno, llegaba a la conclusión de que la valoración visual tenía bastante mala precisión interobservador y intraobservador. Son hallazgos que pueden ser muy sutiles. En otros casos no, en otros casos son evidentes y pueden asociar también hiperintensidad de señal en la ínsula, en el temporal lateral, en los giros orbitofrontales o en el giro cingulado. Y lo que no es habitual ver es que haya focos de microsangrado. Por ejemplo, en este caso de aquí, pues tenemos una hiperintensidad de señal no solo del temporal medial, sino también de la ínsula y también de los giros orbitofrontales, ¿no? Este es un caso pues, más evidente, o como estos de aquí. Afectación del temporal, de los giros orbitofrontales, del cingulado, de la ínsula, y lo mismo pasa en este caso de aquí, ¿no? Como veis, estos casos son mediados por anticuerpos distintos que pueden dar pues, una encefalitis límbica con un aspecto similar, porque es la presentación pues, más frecuente. Y es la más frecuente en la mayoría de los casos, pero no en todos. Como veis, todos estos presentan unos porcentajes, pues, anti-LGI, unos 70-80%, 50, 60. Por ejemplo, por destacar que el anti-NMDA, en la encefalitis anti-NMDA, entre un 70 y 90% se ha reportado que la resonancia es normal, y aquí es donde tiene un papel importante el PET-TAC. De hecho, esta encefalitis anti-NMDA no es estrictamente una encefalitis límbica y tiene unos criterios independientes en los criterios de Gauss. Y en estos criterios no se consideran los hallazgos de resonancia magnética precisamente por eso, porque en la mayoría de los casos la resonancia es normal. Por ejemplo, en anticuerpos son el anti-HU y el anti-MADOR, la encefalitis límbica típica puede presentarse, pero también asocian con frecuencia otros patrones. Y, por ejemplo, estos anticuerpos aquí, el anti-CV2 o el anti-YO, lo más frecuente es que la manifestación sea extralímbica, como veremos luego. Sobre la captación de contraste y la restricción de la difusión en la encefalitis límbica o en las encefalitis autoinmunes en general, pues es posible, pero es poco frecuente y no es típico. Y cuando existe, la captación o la restricción es leve, ¿vale? Destaca a lo mejor la captación de contraste en las encefalitis anti-MA2, pero de nuevo, de una forma parcheada y leve. Y en cuanto a la restricción por la difusión, pues hay artículos en los que hablan de hasta un 43% de los casos, pero esto es importante. La mayoría no se analizaba el mapa de ADC y la mayoría son efecto T2 shine through. Solo en un 9% de los casos se acababa reportando un ADC bajo, de modo que en realidad la restricción de la difusión no es tampoco un hallazgo característico, obliga a descartar otras causas y cuando la veamos hay que pensar si no es secundaria a cambios postictales en caso de que el paciente haya tenido crisis epilépticas.
Cuando la encefalitis se haya presentado con captación de contraste o restricción de la difusión, se ha visto que hay una asociación significativa con un posterior desarrollo de esclerosis temporal mesial, con pérdida de volumen del hipocampo y de la amígdala y una hiperintensidad de señal residual. Y esto se ha visto que es más frecuente como secuela de encefalitis límbica por anti-LGI1 y por anti-GAT65. Por ejemplo, este caso de aquí, tiene este aumento de señales, digamos, estos signos de inflamación tan marcados, y sin embargo la captación de contraste pues no llama mucho la atención, ¿no? Este otro caso de aquí también tiene esta afectación, esta captación de señal parcheada, pequeña, unilateral, no es un hallazgo distintivo. Lo mismo pasa con la restricción de la difusión, que incluso podríamos llegar a pensar si esto, pues, esta captación así como giriforme, no es secundaria a una crisis más que a la propia encefalitis, ¿no? Y cómo evoluciona posteriormente a una esclerosis temporal mesial con pérdida de volumen hipocampal y del giro parahipocampal, o como en este caso de aquí también, que presentaba un poquito de realce, pero con el tiempo evoluciona también a una pérdida de volumen del lóbulo temporal medial. Hasta aquí lo que serían los hallazgos de la encefalitis límbica, ¿no? Y luego aquí entramos en un mar de hallazgos variables y diversos, algunos asociados a algunas encefalitis en concreto y otras que no. Entonces, esto simplemente es para salir un poco de la idea de que la encefalitis autoinmune es esta encefalitis límbica y cuando la realidad es que puede haber muchos otros patrones, como los que veremos ahora, y que pueden dar una clínica diferente de la clínica típica de encefalitis límbica. Por ejemplo, encefalitis que se pueden presentar con un patrón cortical, de captación cortical, de hiperintensidad cortical, cortico-subcortical, parcheada. Por ejemplo, en el anti-NMDA, aunque lo más frecuente es que tienen la reso normal, si la reso es positiva, hasta en un 70% se ha visto que pueden tener un patrón cortical multilobar, más o menos con afectación del hipocampo. En el caso de los anti-GABA-A es característica también una afectación cortical multifocal y subcortical. O en los anti-VGCC, un patrón cortical migratorio con captación de contraste giriforme, ¿no? Por ejemplo, esto es un anti-GABA con esta afectación cortical parcheada, aunque también había afectación del hipocampo. Rara vez se asocia a tumor el anti-GABA, pero cuando lo hace, pues se puede asociar a timoma. Este es un caso de un anti-VGCC, donde vemos esta afectación migratoria. Empieza con esta lesión cortical, con captación leptomeningia. El siguiente control aparecía esta lesión en el otro lado, también con captación leptomeningia, haciendo estas lesiones migratorias corticales. Un patrón que se ha definido, que es el patrón perivascular, característico de la astrocitopatía GFAP, que se presenta en un 50% de los casos con una captación perivascular radial, tanto en centros semiovales, perpendicular a los ventrículos laterales o cerebelosa, y también con captación leptomeningia, endimaria o incluso con mielitis transversa longitudinalmente extensa, también con captación intrínseca del cordón medular, que también puede tener un patrón radial, ¿no? Como veis aquí, estas captaciones perivasculares o este otro caso, se ven estas hiperintensidades lineales con esta captación radial y lo mismo puede haber captación en el cordón medular con hiperintensidad de señal por mielitis transversa. El patrón gangliobasal también es un patrón bien conocido y muy asociado a algunos anticuerpos como son el anti-CV2 o el anti-D2R, el receptor de dopamina 2, y este patrón se asocia a trastornos tipo movimientos coreicos, otros trastornos del movimiento. Se presenta como una hiperintensidad en T2, estriatal bilateral, y en el caso del anti-CV2 se asocia a carcinoma de células pequeñas de pulmón y a timoma, pero que como veis este es un anti-NMDA que también presenta este patrón, o este es otro anti-CV2, en el que vemos también esta hiperintensidad de señal en los estriados, que con el tiempo evoluciona a una atrofia de las regiones afectas, ¿no? Y estos se presentan con trastornos del movimiento, sobre todo coreiformes. El patrón
de afectación diencefálica también es un patrón bien descrito, que cursa pues, con alteraciones endocrinas, hipertermia, hiperfagia, trastornos del sueño, disautonomía, y se caracteriza pues, por una alteración en la señal del tálamo, de los cuerpos geniculados, del hipotálamo, del subtálamo, y es frecuente que sea bilateral y más o menos simétrica la afectación. Aquí es característica del anticuerpo anti-MA2, que se le han descrito muchas combinaciones de patrones, pero destaca el día encefálico con el límbico, aunque también puede hacer afectación del troncoencéfalo. Y en este caso es característica la captación de contraste parcheada y leve y se asocia con gran frecuencia al carcinoma testicular y al cáncer testicular, a tumores germinales, y en muchos casos se ha descrito antes el síndrome paraneoplásico, antes que el tumor testicular, y después de la detección del anticuerpo se ha encontrado el tumor. Este es otro anti-MA2 en un paciente con un tumor germinal mediastínico, en el que también vemos una afectación un poco más extensa, que se extiende a los ganglios de la base, pero también afecta a los tálamos y se extiende hacia el hipotálamo, quedando después del tratamiento esta afectación, esta leve afectación de señal residual. Patrones de afectación troncoencefálica que cursan con romboencefalitis también son posibles. Entrar en una clínica pues, de ataxia, de oftalmoplegia, y pueden asociarse a una atrofia progresiva del tronco encefálico y del cerebelo. También el anti-MA2 puede cursar con este patrón. Otros como el anti-RI, que se le ha descrito el síndrome de clono como característico. Los anti-KLHL, que sería este caso que veis aquí, también cursan con promencefalitis y también se asocian a carcinoma, a cáncer testicular. O también el anti-HU, como veis, que tiene esta presentación que puede ser tan variable. En este caso veis la afectación del trombocefálico con edema y captación de contraste que evoluciona a una atrofia del cerebelo y también del tronco. Este es otro caso de la literatura. El patrón cerebeloso, que antes se llamaba degeneración cerebelosa, ahora en la última publicación de los síndromes paraneoplásicos se actualizó el nombre a síndrome cerebeloso rápidamente progresivo, en el caso de que fuera paraneoplásico. Pues la clínica se manifiesta como ataxia, alteraciones del movimiento, nistagmo, y puede evolucionar a atrofia cerebelosa. Aquí son característicos los anticuerpos anti-Joe. Es frecuente la presentación en este caso con un patrón cerebeloso y se asocia a cáncer de mama y a ovario. Pero también el anti-GLUR1, asociado al linfoma de Hodgkin, puede presentar un patrón cerebeloso y, como veis, hay muchos anticuerpos, entre los que destacan anticuerpos frecuentes como el MA2, el HU, el GAD, el CV2, los anti-NMDA, que pueden manifestarse con un patrón cerebeloso en forma de una hiperintensidad de señal bihemisférica cerebeloso que puede progresar más o menos rápidamente a una atrofia en pocos meses o años. Por ejemplo, otro caso con esta hiperintensidad cerebelosa, o este otro caso de aquí, a veces no vemos la hiperintensidad de señal del cerebelo, pero a la larga evoluciona a una atrofia rápidamente progresiva del cerebelo. Y este caso de aquí, ¿estáis viendo algún patrón concreto? Pues no, ninguno, porque es una resonancia normal, porque la mayoría de los anti-NMDAs, como hemos dicho, se presentan con una resonancia normal. Esta imagen lo que nos indica es este pequeño teratoma, que en algunos casos de NMDA pues, asocian neoplasias ováricas o teratomas, sobre todo en pacientes más jóvenes, y en la mayoría de los casos la RM es normal. Claro, como hemos visto, pues hay, más allá de la encefalitis límbica, hay muchísimos patrones muy variados y que nos pueden abrir un diagnóstico diferencial bastante amplio, ¿no? La afectación temporal, pues hay que diferenciarla de estas entidades de aquí, principalmente, como son la encefalitis vírica. Este es un caso de aquí del hospital, que
compañera, la doctora Mazú, que colgó en Radiopedia. Y pues como veis, tiene claro, la encefalitis herpética se puede confundir también desde afectación temporal medial. En este caso, además, aunque es típico de la herpética que capte, contraste o que haya restricción de la difusión o focos de sangrado, en este caso no había ninguno de estos signos, ¿no? Evidentemente, el cuadro clínico pues es diferente y es lo que va a orientar de entrada a pensar en una encefalitis herpética, un cuadro más agudo, de fiebre, un paciente con visiblemente más afectado y que por imagen puede presentar, pues como veis aquí, captación del parénquima o leptomeningia, restricción de la difusión, hemorragia, aunque a veces no es tan fácil. Pero la afectación por regiones puede ser muy parecida, aunque en la encefalitis herpética es infrecuente que afecte a los ganglios de la base. Cuidado, porque en algunos casos pacientes con encefalitis herpéticas pueden presentar a posteriori una encefalitis autoinmune mediada por anticuerpos anti-NMDA. Lo dejo como dato porque hasta un 20% de pacientes les puede suceder esto y digamos que no es una recaída de la encefalitis herpética, sino que es una encefalitis autoinmune postherpética mediada por estos anticuerpos. Los cambios postictales, pues cuando afectan al temporal medial, se pueden confundir con una encefalitis autoinmune. Con esta hiperintensidad de señal de los temporales mediales y a veces con cierta restricción giriforme. Os pongo este caso que no es de una afectación temporal, pero para que veáis lo que os comento de la restricción a la difusión giriforme y de este edema cortical, o este caso de aquí, que tiene este aumento de señal temporal medial. Y claro, a veces se ha tenido la crisis y no sabes si lo que estás viendo es la afectación de la encefalitis autoinmune o simplemente los cambios postictales. Los gliomas del temporal pues deben incluirse también en el diagnóstico diferencial porque son áreas de aumento de señal, aunque el cuadro clínico seguramente va a ser diferente y igual van a condicionar pues es un aumento de tamaño del área afecta con unos bordes quizá un poco más imprecisos como de aspecto infiltrativo, pero puede terminar incluyéndose en el diagnóstico diferencial si la imagen no es clara. Para la afectación cortical o de ganglios digamos, de sustancia gris profunda en pacientes que igual cursan con una clínica más atípica de un trastorno cognitivo rápidamente progresivo, pues cabe considerar el síndrome de Creutzfeldt-Jakob como posible diagnóstico diferencial. Este es un caso del hospital en el que se podía ver esta hiperintensidad del lenticular y de los caudados con restricción de la difusión y también restricción cortical, pues puede quedar incluido en el diagnóstico diferencial. Evidentemente, la afectación ganglio-basal nos va a hacer pensar seguramente también en enfermedad metabólica como las intoxicaciones por monóxido, la encefalopatía urémica, entre muchas otras. También la afectación cortical puede plantear el diagnóstico diferencial con otras metabólicas como la encefalopatía hiperamoniémica, que tiene pues característicamente una afectación también del cíngulo, de la ínsula, con hiperintensidad de señal y restricción de la difusión, que se parece bastante a algunas imágenes que hemos enseñado de encefalitis autoinmune. La afectación por el síndrome de Behçet, que puede ser diencefálica, troncoencefálica, también se puede confundir, aunque suele ser una afectación más asimétrica, unilateral, con este signo de la cascada, pero también puede entrar en el diagnóstico diferencial. Y muchos de los artículos también te incluyen las lesiones isquémicas en este diferencial, aunque yo creo que igual son las más fáciles de distinguir. Un infarto de la ACP con afectación del lóbulo occipital, un claro territorio vascular. Quizá la que te puede liar más es el infarto de la arteria coroidea anterior, que sí que es un territorio más limitado precisamente al temporal medial, pero que la secuencia de difusión con esta marcada restricción nos tiene que ayudar a pensar que puede ser una lesión isquémica.
Y ya vamos terminando con un par de casos que he podido recoger del hospital. Como veis, no son de ayer, son del año 2020. Este es un paciente que se presentó con un estatus epiléptico no convulsivo. Se descartaron diversas entidades como Wernicke, hiperamoniemia, hepatopatía, mielinólisis extrapontina, Creutzfeldt-Jakob. Como veis, tenía una afectación de los ganglios de la base, del giro cingulado, también cierta hiperintensidad de señal del temporal medial, un patrón así como mixto entre límbica y ganglio basal, digamos estriatal, y finalmente se pudo diagnosticar de encefalitis anti-LGI1, no paraneoplásica, fue tratada con un megabolo de corticoides. Y este es otro caso que se presentó con crisis focales temporales derechas, con posterior alteración del nivel de conciencia, seguido de varios episodios de caídas. Y en la resonancia mostraba una afectación pues, bastante característica como las que hemos mostrado, con afectación de la amígdala del hipocampo, de los giros orbitofrontales, de la ínsula y del cíngulo, perdón, pues finalmente diagnosticado encefalitis límbica, una encefalitis autoinmune paraneoplásica, en este caso con anticuerpos anti-GABA B y anti-SOX, ambos asociados a la lesión que el paciente tenía de base, que era un carcinoma de células pequeñas de pulmón, y fue tratado con bolos de corticoides y inmunoglobulina. Y bueno, ya os dejo para terminar estas imágenes que me han gustado, que son, está aquí referenciado, que son los patrones típicos o patrones de presentación que puede presentar cada anticuerpo. Este también está bien porque incluye algunos otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo en el caso del patrón perivascular, pues hemos dicho que es característico de la astrocitopatía GFAP, también te incluye la ¿cómo se llama? Granulomatosis linfoidea, linfoid granulomatosis, esta entidad. La neurosarco también puede presentar este patrón parecido. Bueno, os dejo estos esquemas aquí que a mí me han gustado y me parece que terminan como de cerrar un poco el diferencial. Y bueno, en conclusión, sé que es una sesión un poco dispersa porque hay muchas cosas y hay que intentar resumirlas. Y después de haberme revisado este tema, las conclusiones a las que llego son que la encefalitis autoinmune no es solo encefalitis paraneoplásica, que no es una entidad tan rara, que hay que empezar a incluirla en nuestro diferencial mental de cosas en las que pensar cuando el cuadro no está claro, y que encefalitis autoinmune no es sinónimo de encefalitis límbica, aunque sea la más frecuente. Hay múltiples patrones, aparte del temporal medial, con lo que vale la pena mantener un alto índice de sospecha, que la resonancia, los hallazgos pueden ser o muy sutiles o normales y que ello no descarta la patología, y aquí la medicina nuclear puede jugar un papel importante en algunos casos, teniendo una mayor sensibilidad que la resonancia, que tenemos múltiples anticuerpos y múltiples cuadros asociados y que algunos se asocian con mayor frecuencia a cierta clínica o a ciertos hallazgos, y que es posible hacer un diagnóstico de encefalitis autoinmune seronegativa solo en base a la clínica y a los hallazgos de resonancia y de laboratorio de líquido cefalorraquídeo o de electroencefalograma. Y importante, antes de tirarse a la piscina con una encefalitis autoinmune, que vale la pena proponerla, pero siempre hay que descartar los diferenciales importantes. Y sobre todo aquí la encefalopatía, que es la encefalitis por herpes. Aunque aquí los neurólogos ya lo tienen, evidentemente lo tienen clarísimo, que lo primero es descartar la herpética. Os dejo aquí unas referencias y bueno, esta habrá sido la última de las sesiones que habré dado como residente en esta plataforma. Ya van 10. Normalmente terminaba las sesiones con esta fotillo de una de las playas de mi pueblo, que me gustaba mucho, pero hoy, ya que es la última, voy a terminar agradeciendo el apoyo moral incondicional que me da mi perra cada día preparando estas sesiones. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Cualquier pregunta o duda, pues aquí me tenéis, a ver si os puedo contestar. Muy bien, de acuerdo, Alejandro. Enhorabuena por la excelente presentación. No tenemos preguntas en el chat de momento, a ver si la gente se anima.
Y si no, mientras, pues voy a dar paso de palabra a las expertas que tenemos hoy, a Beatriz Asenjo y a Brigitte Beltrán, para si quieren hacer algún comentario, pregunta a Alejandro. Hola, Beatriz, bueno, adelante. me he perdido, no sé si me veis. Sí, sí, te vemos. Nosotros te estamos viendo y te escuchamos perfectamente. Mira, vale, es que, vamos, que me he salido como, se ha salido de pronto todo de la pantalla y ya no os veo a ninguno, pero bueno, yo lo primero felicitar a Alejandro. Me parece una charla preciosa, muy complicada y la ha hecho muy fácil. La verdad es que las cefalitis autoinmunes son un mundo y creo que ha dado una charla de un nivel fantástico. Así que enhorabuena. Supongo que es que ya Gracias. termina la residencia, ¿no? Y ya, Ah, ya. bueno, en agosto terminamos. Vale, muy bien. Bueno, yo, dentro de que esto es muy inespecífico y que es difícil hacer preguntas, pues porque es un tema, insisto, muy disperso y complejo, sí hay algunas cosas. Tú has definido en los anticuerpos cómo hay anticuerpos antineuronales, ¿no? Y anticuerpos anti la mielina, ¿no? Que dentro de las enfermedades desmielinizantes y que es otro tema y que ya otro día, ¿no? Pero es verdad que parece que existe una combinación, ¿no? En la encefalitis, que algunas encefalitis autoinmunes sí presentan también asociados a algún tipo de estos anticuerpos, pues anti-MOG, aquaporina 4, es decir, ¿sabes si existe alguna relación en estas encefalitis que suelen ser además la NMDA la que produce este tanto por ciento de anticuerpos desmielinizantes? ¿Es porque estos pacientes van a desarrollar dos tipos de enfermedades diferentes? ¿Es porque en algunas encefalitis también aparecen y no sabemos por qué anticuerpos desmielinizantes? ¿Has leído algo sobre esto, Alejandro? No, no lo sé, no lo sé. Lo siento. Vale, No, no, no te puedo responder esta pregunta porque no lo sé. vale. Tienes razón, sí que había leído lo que tú has comentado ahora, pero no puedo andar más. Lo siento. Ya, no era por sí. No, no, sí, es una pregunta complicada, pero no te la he querido hacer con ningún tipo de maldad, sino que No, no, ya lo sé. al haber profundizado tú en el tema, a lo mejor daba alguna clave, porque es verdad que es un dato que aparece, que yo he visto, que he leído, pero que no he profundizado en realmente si se sabe algo más sobre esto, si simplemente es un hallazgo que ha aparecido y que en algunas enfermedades autoinmunes también aparecen estos anticuerpos, Ujú. o bien si es que hay alguna conexión, o como he dicho, son pacientes que desarrollan dos enfermedades diferentes, que también me extraña, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor tenemos suerte y Alejandro ha leído algo y nos puede dar un poquito de más luz. Pues, pues No lo sé, es un tema para seguir ahondando y me imagino que varias cosas de las que yo haya dicho hoy aquí en 2 años estarán sí, desactualizadas. Así que totalmente. esto es para ir, bueno, ir siguiendo poco a poco y no lo sé, no te puedo responder. Vale, vale, Es un sin tema problema. complejo y en evolución, ¿no? Y que realmente, pues, seguro, Sí. como comenta Alejandro, se irán resolviendo dudas en los próximos años. Y seguro que hay cambios de lo que está establecido hasta ahora, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Brigitte, en lo que están comentando? Sí, sí. Bueno, normalmente estas entidades como que las separan en dos grupos, ¿no? En anti-MOC, anti-aquaporina 4 y demás, versus el resto que son las autoinmunes. No, el nexo de unión fisiopatológico también lo desconozco. Yo solo quería apuntar, bueno, la presentación me ha encantado, felicidades. Supongo que vas a hacer neuroradiología una vez acabes la residencia, asumo yo, porque todo lo que he visto que haces es de neuro. Muy bien escogido. Y luego, Gracias. me ha gustado también de la presentación, bueno, todo los patrones, recordar que no es solo lo límbico, sino que también puedes tener afectación también cortical, infratentorial, etc. Y un punto que me gustaría resaltar es el hecho de que asociamos normalmente la encefalitis autoinmune a pacientes jóvenes, pero hay varios anticuerpos que típicamente, ¿no?, se pueden dar también en los mayores, que normalmente no pensamos en encefalitis autoinmunes en pacientes mayores. Entonces, el EGI1, que enseñaste el caso, ¿no?, de allí, del Trueta. Entonces, recordar eso, que también los pacientes mayores pues pueden desarrollar este tipo de patología.
Y sí, como lo que hemos estado comentando antes del inicio de la sesión, que muchas veces puede ser normal, que el PET, la asociación con medicina nuclear, es básica. Em, y, que no, y recordar también que hay algunas que sí que presentan realce de contraste, que normalmente la asociamos a la ausencia de realce, pero tal como describiste, algunas pueden tener incluso un patrón migratorio, que es muy interesante. Sí, sí, estas serían como mis anotaciones de la charla. Gracias, Luis. Yo quería un poco pediros el esfuerzo si puede, porque es un tema complejo, disperso, como habéis comentado, y realmente Alejandro ha hecho una síntesis interesante, pero así para los que no somos expertos en neuroradiología ni mucho menos, si podéis remarcar estos patrones, un poco las claves diagnósticas, no sé, Alejandro, si puedes resumir algún tipo de patrón, ¿qué patrón es el más asociado con algún tipo? O está obligado a sospecharlo y además, si Venga, Alejandro. O sea, perdón, se ha cortado esto. lo que Así estabas complejo, diciendo, mire, Víctor, ¿no? pero ¿Cómo puede podemos estar. resumir esto? Sí. No te oigo, Víctor, lo siento. Que se ha cortado. No, que dentro Sí, de todos sí. los patrones, ¿no?, que hay, si hay alguno que ¿Mm? sea el más concreto y que realmente el índice de sospecha sea más alto, y dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿cuál es el que tenemos que tener en mente siempre e intentar descartar primero? Como patrón más frecuente y que uno, si lo ve, tendría que pensar es la afectación límbica, la afectación del temporal medial o esta afectación que asocia el cíngulo, la ínsula, los giros orbitofrontales. Que aquí hay que incluir el diagnóstico diferencial de la herpética, evidentemente, es la prioridad, ¿no? Pero este sería el patrón más característico, la afectación límbica. En pacientes que vengan con una clínica un poco más subaguda de movimientos corea, trastornos del movimiento, y que veas la afectación está estriatal, pues a lo mejor uno puede pensar que sea algún tipo de estos concretos, ¿no? Como el anti-CV2, que te den esta afectación del estriado. O es que lo demás son ya cosas, como hemos visto, que no son, que son concretas, pero que son muy concretas de algún anticuerpo en concreto, pero que ya abren un diagnóstico diferencial mucho más amplio. Aquí yo creo que es importante, por eso creo que es importante también que haya una conversación clara entre el neurólogo que pide la prueba y el radiólogo que la mira. Que haya un poco más de precisión en, oye, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿No? Pero que te la digan, mira, es que no tener que rebuscarlo en una historia clínica, que hay un montón de cosas y que el radiólogo se pierde. Tener claro cuál es la clínica te puede ayudar a pensar si cabe la posibilidad de que eso sea una límbica, una encefalitis autoinmune, y entonces tú pienses, vale, ¿puede este patrón asociarse, aparte de mis otros diferenciales, a una encefalitis autoinmune? Yo creo que el patrón más claro es el de la límbica, si lo ves hay que abrir esa ventanita de puede ser una autoinmune. El resto creo que van más con la posibilidad de si la clínica del paciente podría ser una encefalitis autoinmune, porque si es un paciente que viene en coma y tiene una afectación gangliobasal bilateral, pues lo primero que vas a pensar no es una encefalitis autoinmune, pensarás en una intoxicación, algo metabólico. El resto de patrones, decirte sí que son característicos o no, me parece un poco complicado. No sé De acuerdo, no, si como lo siempre, ¿no? pensáis las demás. La sospecha clínica sí, es Sí, fundamental, ¿no? Como siempre, la sospecha clínica, la orientación diagnóstica, ¿no? En estos casos, supongo que es fundamental, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, Un sí. poco con el resumen que hacía Alejandro ahora. Y el contexto más difícil es cuando el cuadro es eminentemente psiquiátrico, o bueno, etiquetado de psiquiátrico, porque a veces no va por neuro, sino que va por psiquiatría o por urgencias. Entonces, estos pacientes incluso no llegan a la reso. Entonces, quizás por eso hay un infradiagnóstico, es una entidad infradiagnosticada, sí. sí, por eso es importante, ¿no? Sobre todo en mujeres jóvenes con cuadros psiquiátricos agudos,
hacer una resonancia de cráneo, ¿eh? Porque, bueno, hay bastantes, o sí existe una asociación importante, ¿no? Con encefalitis autoinmunes, ¿no? También en cuadros de epilepsia, que también hay que hacer mucho hincapié en estudios de imagen, en pacientes que aparecen con crisis convulsiva. Yo en los comités de epilepsia en los que estamos, a veces la imagen es normal, pero hay que seguir, hay que a lo mejor hacer un PET porque puede ser también una encefalitis autoinmune, ¿no? Si no hay otras imágenes, pues eso, que soporten el diagnóstico, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y pensar mucho en ella, en diferentes cuadros clínicos, sobre todo si la resonancia es negativa. Muy bien. Y bueno, y siendo Pues no ya... negativa, Sí, dime. y cuando es no, y que cuando es positiva es lo que ha dicho Alejandro, la más frecuente es la afectación límbica, ¿no? Ujú. Perfecto. Pues muy bien, con este llegamos a la hora de la sesión. Yo quería daros las gracias a Beatriz y a Brigitte por vuestras aportaciones como expertas y la enhorabuena, Alejandro, por la presentación. Es un tema complejo, difícil de resumir y de fijar unos patrones claros por todo lo que habéis comentado, pero sobre todo hay que tener un alto índice de sospecha y pensarlo en cuadros clínicos atípicos, como comentabais, a trastornos psiquiátricos o incluso epilepsia, porque si no puede pasar desapercibido y que sea una entidad como se sospecha infradiagnosticada, ¿no? Por la dificultad de la sospecha e incluso de conocer realmente los patrones que existen. Muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido una excelente presentación. Yo al menos he aprendido muchísimo. Yo desconocía mucho de estos patrones y de la enfermedad esta. Y seguro que la audiencia también. Muchas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más antes de concluir la sesión. Pues si no, damos por No, cerrada. muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, perfecto. Pues nos vemos mañana en la sesión de la plataforma. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Adiós, buenos días.